Bien, mis amados, el Señor bendiga a los que están ahí del otro lado de la pantalla. Estamos estudiando Mateo, acuérdese. En el otro capítulo, en el otro jueves, vimos una porción de este capítulo que apuntaba a una persecución. Eh, Le habían cortado la cabeza a Juan el Bautista, la cosa se había puesto fea. ¿Y qué es lo que generalmente hace el hombre cuando el asunto se pone feo? ¿Qué es lo que generalmente hace el hombre? ¿Cuál es la actitud de la persona cuando las cosas se ponen feas? Se desanima, ¿verdad? Se desanima. Ahora, ¿sabe? Es bueno que cuando las cosas no andan bien, me gozo en verlo, David. eh, me- es importante que cuando las cosas no andan bien, usted y yo tengamos la misma actitud que tuvo Jesús. Piénselo. Él ha venido de la tentación en el desierto. Él ha venido de un tiempo en que ha predicado las bienaventuranzas del reino. Los fariseos lo han asediado constantemente. Finalmente vienen y le dan la noticia de que su primo Juan, el que había preparado el camino, estaba muerto. Y uno se imagina, bueno, ¿y ahora qué va a hacer Jesús? ¿O qué haríamos nosotros? ¿Cuál sería nuestra actitud? Eh, en este caso. Ahora, yo quiero que usted mire algo, y es que Jesús no se centra en el problema, y Jesús se centra en el propósito. ¿Qué dije yo? No se centra en el problema y se centra en el propósito. ¿Sabe? Una buena manera una buena manera de reenfocarse en los momentos difíciles es acordarse, usted está en esta tierra con un propósito. Su vida tiene un propósito. Dios lo ha mantenido con vida hasta hoy porque en usted y para con usted hay un propósito. Y entonces me gusta mucho porque dice en el versículo 13, oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, todavía no, Marlenquita, en un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Una actitud que tiene el Señor en esta porción de la palabra es que decide apartarse. Hermano, cuando las cosas están difíciles y cuando usted está estresado y cuando las cosas no andan bien, es bueno tomarse un tiempo con Dios. Es bueno. Eh, yo no puedo ser provisión para otros si no, yo no puedo cumplir el propósito si yo no estoy bien enfocado en Dios. Piense lo que estaba viviendo Jesús en ese momento. Primero, Herodes estaba constantemente aumentando su perversión. eh, Acuérdense, ha matado a Juan el Bautista. La misma noticia de que Juan ha muerto era otra razón. Los discípulos acababan de llegar de una gira donde él los mandó de dos en dos, ¿se acuerdan de eso? Y, y era necesario que los discípulos descansen. Piensen esto, después de que si nosotros hiciéramos campañas aquí, los siervos después de una semana de campaña estarían súper cansados, porque el servir al Señor desgasta, aunque es un trabajo espiritual, provoca un desgaste humano, aún en lo físico. Entonces, ¿habían razones? Habían. Me gusta que Jesús no se enfoca en el problema y se abate ante el problema, y estoy hablando de Jesús como hombre, no se abate ante el problema, sino que toma una decisión, apartarse para reenfocarse, para cargarse, para quitarse el peso, porque nuestra vida se va cargando de peso. ¿Se da cuenta que nosotros nos afanamos y de repente se siente pesada la vida? Bueno, yo sé que ustedes no, pero a mí me pasa, les cuento que a mí me pasa eso. Y de repente veo, y, ay, no viene tal hermano y este otro hermano, ay, el hermano se salió del culto, ay, el hermano no ha venido, ay, la hermana, ay, la hermanita que se odia con la otra, y ya llegaron las dos, y señor, y esto. Y empiezo a complicarme la vida. Yo sé, ustedes son espirituales y ustedes lo ven todo bello, pues, pero a mí me pasa, hermano. Y realmente necesito reenfocarse. Voy a poner aquí como punto uno, ahora sí si quiere Marlenquita. ¿Mm? Y ahora va a aparecer. Y si no brinca, hacemos que aparezca a la fuerza.
Aunque si tuviéramos que ser honestos, humanamente hablando, probablemente Jesús nunca se desenfocó. Él siempre sabía, voy a poner así, Jesús tomó un tiempo para descansar. Creo que ahí está más claro. Dice, se apartó, se apartó. Había varias circunstancias que ameritaban tomarse un tiempo. Y ¿saben, hermano? Y esto es importantísimo que nosotros, aún como ovejita, como iglesia, como padres de familia, como madres de familia, imitemos. El Señor, que era Dios, se tomaba un tiempo, aunque la gente no lo dejaba, porque si usted mira en el versículo, en la segunda parte del versículo 13 dice, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y dice en el versículo 14, y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Aquí voy a poner 13a. Y ahora voy a poner aquí, Jesús es provisión para otros. Qué bueno que nosotros como creyentes, en los tiempos difíciles, en lugar de ser carga para otros, seamos provisión para otros. Y usted verá aquí que dice, y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Por cierto, aprovecho y le pregunto, ¿cómo anda usted de compasión? ¿Usted ha visto que hay más gente en la calle? ¿Usted sabe de algún vecino suyo que pasa necesidad? Cristiano, ¿usted le ha invitado algo a su vecino o a alguien que necesita cerca de su casa? Elías, ¿usted le ha hecho un bien a alguien de su casa o cerca de su casa? No. Bien, es que probablemente sus papás no le han enseñado. O a lo mejor no les ha dado tiempo de hacerlo, ¿verdad? Pero saben, hermanos, en los tiempos difíciles nosotros no podemos ser carga, nosotros debemos ser provisión para otro. ¿Saben que sería maravilloso, hermanos, que nosotros seamos provisión para otros en los tiempos difíciles? O ahorita les puedo decir también, bueno, Jesús está por darles a ustedes lo que ustedes le pidan. Hermanos, primero, tómese un tiempo, reconsidere las cosas, piense las cosas, medite las cosas. Acuérdese que cuando el creyente medita, medita basado en la palabra. Cuando hacemos una parada, cuando nos tomamos un día para ayunar, cuando nos tomamos un tiempo para orar, lo que estamos buscando es volvernos a la perspectiva de Dios. Porque la tendencia nuestra es mirar como el mundo mira. Pero entonces hacemos un alto y nos volvemos a la perspectiva de Dios. Miren, si Jesús se pasaba horas orando, si Jesús pasó tiempo con la palabra, ¿cuánto más usted y yo? ¿Verdad? Nosotros necesitamos de la palabra, necesitamos de la oración, necesitamos del ayuno. Hermano, una verdadera vida cristiana, lo estuvimos viendo el otro día, es para estar aferrado al Señor tiene que haber oración y ayuno. Tiene que haber palabra. La oración y el ayuno tienen que ser basados en la palabra, en el conocimiento de Dios. Pero además de eso, tiene que haber predicación a otros. Somos provisión para otros. Me gusta la actitud de Jesús porque Jesús aquí es provisión para otros. La multitud lo siguió, pero él no dice, yo estoy cansado, miren, sabe que me he tomado mi tiempo de descanso, no me freguen ahorita, no estoy para atender a nadie. No, dice que los vio y ¿qué hizo? ¿Qué dice ahí en el versículo 14? Vio a las multitudes y ¿qué pasó? No la suelte su Biblia, de repente yo le miento, lea conmigo. Tuvo compasión de ellos, tuvo compasión de ellos. La práctica de la compasión es elemental en la vida cristiana. Tengo que preocuparme por los otros, tengo que preocuparme. Cuando empiezo a preocuparme, cumplo el propósito. El propósito es que yo sea provisión para otro. Ahora, yo por mí mismo no puedo.
Pero cuando yo estoy lleno del Señor, tengo que dar. Entonces es necesario llenarnos del Señor. Y dice, y saliendo Jesús vio una gran multitud, tuvo compasión y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Voy a poner aquí, sanó a los enfermos. Y usted me dirá, bueno, pastor, pero es que Jesús era Jesús y él hacía milagros y este no es tiempo de milagros. Claro que es tiempo de milagros. Sí, pastor, pero ¿sabe qué? Yo no tengo el don de sanidad. Y quiero decirle algo, usted no necesita tener el don de sanidad para hacer provisión para otros. En una ocasión me pidieron que ore, yo, ¿qué va a pasar si yo oro? Estaba nuevo yo en el camino del Señor y un hermano me pidió que ore. Y yo no creía que se iba a sanar el hermano, pero para no dañarle su fe al hermanito, que era un poquito más nuevo que yo, dije, voy a orar por él. Y oré, ¿y qué cree? Se sanó. Entonces, mis amados, nunca desperdiciemos la oportunidad de orar para alguien, porque aunque nosotros mismos no estemos en la actitud correcta, Dios va a obrar en la fe de la otra persona. Ahora, mucho mejor si nosotros estamos en la actitud correcta, ¿verdad? Mucho mejor si nosotros tenemos la seguridad, oye, no soy yo el que lo va a sanar, porque ¿por qué yo pensaba que no se iba a sanar? Yo decía, pero si yo soy solamente un músico, que le pido a un pastor que ore por él. Y me ha pasado muchas veces que me dicen, venga pastor usted, porque a usted el Señor le oye. Quiero darles una noticia, a ustedes también el Señor les oye. Así que oiga, en medio de estos tiempos difíciles, lo primero que usted tiene que hacer es, tómese un tiempo y recapitule, tómese un tiempo, descanse del estrés, de la fatiga, de la ansiedad, del afán, frene, ponga freno de mano y descanse. Tómese un tiempo para orar, para ayunar, métase en la palabra, le va a hacer mucho bien. Hace 2 semanas estaba yo que ya no sabía lo que hablaba, porque estaba muy estresado. Y tomé una semana para descansar y para hablar con el Señor y saben, ha sido muy bueno para mí. Aunque fue poco, honestamente fue poco, pero ese poco ha sido mucho en las manos del Señor. Y me doy cuenta porque a medida que va pasando mi descanso, cuando la gente sabe que estoy descansando, ¿saben lo que hacen? Me llaman, pastor, mire, yo sé que usted está descansando, pero son unos hermosos. Es como diciendo, yo sé que necesita usted descansar, pero más importante soy yo, así que atiéndame. Otros me llaman y me dicen, yo sé que es su descanso, pero yo soy su amigo. ¿Y saben qué? Es verdad. Entonces tengo que hacer lo que hacía el Señor, salvando las distancias. Y tengo que decir, oye, para un ratito, ellos tienen más necesidad que yo y yo he sido dado como provisión para el otro. No puedo yo centrarme en mí mismo y decir, no, déjenme descansar, no me freguen. No puedo. Del mismo modo, usted y yo no podemos. Acuérdese, somos luz de este mundo y sal de esta tierra. Estamos para cumplir el propósito. Nuestros pasos tienen que glorificar a Dios. Lo que hacemos tiene que ser para la gloria de Dios. Así que cuando alguien lo busque, no diga, ay, yo voy a buscar a mi pastor para que... No, si alguien lo busca a usted, ore por esa persona. Predíquele a esa persona. Usted tiene que estar preparado, necesita estar preparado. Son tiempos malos. Y cuando los tiempos son malos, son tiempos de ceñirse los lomos con la verdad y levantar la cabeza y saber que nuestra redención se acerca. Entonces tenemos que estar preparados. Saliendo Jesús vio una gran multitud, tuvo compasión y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada, despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Ya vio, los discípulos, hay que proveer para esa gente. Jesús, hay que proveer para esa gente. Ahora me gusta lo que él dice, no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Me pasa, pastor, ¿sabe? Hay una persona que está listinga para recibir al Señor. Ya, entonces, hacerlo orar y que no, pues es que usted, tiene que ser usted. Oye, dale vos de comer. Pastor, hay una necesidad en una casa, me gustaría que usted vaya. Sí, yo puedo ir, pero ¿sabías que también tenés la capacidad de ser alimento para otro? ¿Sabías que hemos sido dados a esta tierra? No se preocupen, es lluvia que también es provisión del Señor. Hasta que pare de llover yo no paro de predicar. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces, usted lo sabe, no se lo voy a decir. Los discípulos estaban centrados en lo humano, en lo natural, en lo tangible. Jesús sabía
que la mayor provisión que hay para los que somos provisión es el Dios invisible pero real. ¿Me está siguiendo? ¿Me estoy dejando entender? Porque no los siento, los veo como en otra. Como que les estoy hablando algo que no les importa, algo así lo siento. No sé si es que estoy cansado yo o es por los barbijos, no sé, pero algo. Entonces, mis amados, ya descansamos, ahora podemos ser provisión para otros. Y entonces oramos y los enfermos se sanan. Pero oiga, dice aquí que tenían hambre. Él les dijo, traédmelos acá. Entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos. ¿Y qué? Y se saciaron. ¿Y qué más? Y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres ni los niños. ¿Sabe, hermano? Qué importante que es cuando usted entiende que usted es provisión para otros. Mire, antes para mí era una carga llegar a una esquina y al mismo tiempo era una descarga. Yo llegaba a una esquina, estaban los ayoreos o los palomillos, ¿y qué es lo que hacen en las esquinas? Piden plata. ¿Y sabe qué? Yo me salía del problema y decía, ya toma, vení. Le daba 2 pesos, 5 pesos, $20. No, eso fue broma. 10 pesos, dependiendo de las posibilidades que yo tenía. Pero ¿sabe qué? ¿Sabe qué? De un tiempo a esta parte dejé de hacerlo. No lo hago. Porque entendí que eso no es proveer para la gente, eso es perjudicar a la gente. Desde que escuché que uno dijo, no, ¿para qué voy a trabajar si me levanto 300 pesos al día parándome en una esquina y pidiendo plata? ¿Para qué voy a trabajar? Cuando uno va a trabajar le dan como a un maestro albañil le pagan 150 pesos. No estoy loco, yo gano el doble que un maestro albañil. Entonces, cuando entendí eso, ahora lo que hago es busco un hermano que esté necesitado y le proveo a ese hermano. Ayudo a alguien y no lo ayudo con 2 pesos, ¿no? Porque 2 pesos era mi manera de, no me fregué y sentirme bien, ya yo ayudé, ¿no? Dice la Biblia, oye, háganle el bien a todos los hombres, mayormente a los de la familia de la fe. A ver, en este tiempo difícil de pandemia, etcétera, ¿ya usted se ha tomado un tiempo para pasar tiempo, valga la redundancia, con Dios? ¿Lo ha hecho? Muchos han quedado sin trabajo, han aprovechado el estar sin trabajo para hacer un ayunito, hacer un tiempo familiar de reencontrarse con el Señor. Muchos han estado de vacaciones o en cuarentena. ¿Aprovecharon? Es importantísimo, hermano. ¿Sabe por qué? Porque cuando uno no hace eso, uno se desgasta y no es provisión ni para uno mismo. Ni para uno mismo. Oye, denle de comer. No, pues no tenemos plata, ¿de dónde le vamos a dar de comer? No tienen necesidad de irse, no los despachemos, denle de comer. No tenemos sino 5 panes y 2 peces y ya usted sabe, el recurso más pequeño, cuando usted deposita su confianza en Dios, alcanza para una multitud. Entonces, entiéndalo, usted y yo somos provisión. Usted está en esta tierra en el nombre del Señor Jesucristo. Dígale al que está a su lado, yo estoy en el nombre del Señor Jesucristo. Dígaselo. Armando, dígale ahí a Juani. Juani, usted está en el nombre del Señor Jesucristo. En el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, si usted está en el nombre del Señor Jesucristo, usted es provisión para otro. Es provisión para otro. O luego pregunta, ¿está haciendo provisión para alguien? Si el Señor viniera y le dijese esta noche, ¿tú estás haciendo provisión para alguien? ¿Usted qué le respondería? Él sanó a los enfermos. ¿Cómo los sanó? Oró. Usted puede orar por las personas. La Biblia manda. ¿Usted cree en el Señor Jesucristo? ¿Cuántos creen en el Señor Jesucristo? Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Impondrán las manos sobre los enfermos y se sanarán. Jesús les dijo, no tienen necesidad. Ellos dijeron, no tenemos sino 5 peces. Él les dijo, tráiganmelo acá. Entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo. Bendito seas tú, Señor. Hay 5 panes que van a dar de comer a 5,000.
Y levantando los ojos bendijo y partió y dio a los panes y a los discípulos y a la multitud. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000, sin contar las mujeres y los niños. Sanó a los enfermos, alimentó a las multitudes. Y le estoy hablando de Jesucristo como hombre. Porque el Señor Jesucristo como hombre, ¿sabe cuál era su recurso? El mismo que es su recurso y es el mío. Dios mismo. Amén. Nuestra provisión es Dios y nuestro recurso es Dios mismo. Y el que tiene a Dios tiene todo. Y el que tiene a Dios tiene para dar. Ya es tiempo de que usted deje esa actitud. Lleva 20 años de cristiano y todavía está atrás de los siervos. Mire, ore por mí, consígame, déme esto. No, ya es tiempo de que usted empiece a hacer provisión para otros. Sea provisión para otros. Pastor, no tengo. ¿Cómo que no tengo? Sos hijo de Dios, el dueño del oro y de la plata. Si predispones tu corazón, te aseguro que Dios te va a proveer. Paradójicamente, hermano, la gente que menos tiene es la que más provee para otros. ¿Sabía usted? Y hay muchos creyentes que tienen mucho conocimiento y el conocimiento lo tiene para sí y no lo comparte. Y eso también es pan. Lo que usted conoce de la palabra, usted lo tiene que compartir. Ore por los enfermos, interceda por los enfermos. Y Jesús alimentó a las multitudes. Mire, no es necesario que usted alimente una multitud, pero oiga, con que usted alimente a uno, ya está alimentando mucho, ya está haciendo bastante. Acuérdense que un día le van a decir a usted o a la derecha o a la izquierda, y no estoy hablando de partido político, pero ya pensó que el Señor venga ahorita, ¡bum!, y nos vamos todos, y estamos delante de Él. Y él dice, a ver, se van a poner a la izquierda los de este nombre. Y ahí se sabría quiénes son los chivitos, ¿no?, de la iglesia. Y a la derecha se van a poner estos otros. Oye, gracias, me dieron de comer, estuve hambriento, estuve sediento, estuve enfermo, me visitaron, etcétera. Pero ¿cuándo hicimos eso, Señor? Cuando lo hicieron a uno de estos pequeñitos, a uno. Provisión. Entonces Jesús no se abatió ante la noticia de la muerte de Juan el Bautista. Jesús tomó un tiempo, se recargó, por decirlo así, y Jesús fue provisión para otros, decide ser provisión para otros. Pero una cosa más hace el Señor, y es la tercera cosa de la que le quiero hablar. Jesús es protección para otros. Mi hermano, ¿usted está haciendo protección para otros? Mire lo que dice en el versículo 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte y cuando llegó la noche estaba allí solo. ¿Sabe? Yo creo que nosotros no somos provisión para otros porque oramos poco, porque escudriñamos poco la palabra, porque somos cristianos muy teóricos. Y necesitamos poner en práctica el conocimiento que tenemos. ¿Sabe, hermano? Pregúntele a las personas que salen y hacen. Me gustaría algún día pararlo al evangelista Felipe aquí y que nos cuente la experiencia de él y los hermanos y las hermanas que van y predican en la calle. Para que usted sepa que lo glorioso que lo hace feliz, Felipe, a usted ir y pararse en una calle y predicar. ¿Lo hace feliz? ¿Le llena los días de gozo? Y usted que no hace nada, anda amargado y rayado y enfermo. Quizás es tiempo de despertar, ¿verdad? Quizás es tiempo de ya dejar de ser cristianos nominales y empezar a ser cristianos prácticos. Una cosa que me gusta de la hermana Daisy y que hay que imitarla, es que donde va está predicando. Y donde va está procurando hacerle bien a la gente. No me vaya a aparecer con la medalla de la humildad el jueves que viene, mi hermana Daisy. Pero bendito sea el nombre del Señor. Ya es tiempo de que Patty, toda la familia, empiece a imitar a la hermana Daisy. Bueno, yo creo que lo hacen. Porque con ese ejemplo ya sería la tuti, ¿verdad? Entonces Jesús fue provisión para otros. Hermano, deje ya de quejarse y sea provisión para otros.
Hay muchos cristianos que en este tiempo se han convertido en carga para otros. Ay, que estoy mal, que me voy a morir, que necesito, que estoy sin trabajo, que mi mujer me dejó. Bueno, pues trabajar, pero no, es que ella era la que me mantenía. Sin vergüenza. Luego Jesús hace entrar a sus discípulos a la barca y despedida a la multitud, versículo 23, subió al monte a orar aparte y cuando llegó la noche estaba allí solo. Me gusta Jesús otra vez orando. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces aparece Pedro, el pedigüeño Pedro. Porque Pedro todavía era inmaduro, porque Pedro todavía no entendía. Y entonces cuando uno es inmaduro y no entiende, uno está pide que pide. Y uno es carga y no es ayuda. Y entonces aparece Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre el agua. Vení pues, le dijo el Señor. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voz diciendo, Señor, sálvame. Qué oración efectiva, ¿no? Sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Sabe qué me gusta? Que Pedro no se puso a murmurar como usted y yo. Ay, que qué desgracia, que como, mira cómo estoy de hundido, mira lo mal que me va. Ay, Señor, si no me hubieras dado este marido, esta mujer, estos hijos. Ay, Señor, la pega que me diste, me negrean. Mira cómo... No, simple y sencillamente no estaba conforme con la situación. ¿Qué hizo? Dígale al que está a su lado, si no estás conforme con la situación, decile al Señor que te salve. Señor, sálvame. Es simple. Sálvame. Una oración con mucha fe, respondida ipso facto. No, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Jesús no solamente es provisión para otros, sino que es protección para otros. Vino y los protegió en medio de un tiempo difícil. Voy a poner aquí, Jesús es protección. Uno pensaría, no, con el asesinato de Juan el Bautista, Jesús ya está chao. Qué pena por Jesús. Pero aquí usted tiene, Jesús nos dejó como ejemplo la actitud de él. En los tiempos malos, hermanos, en los tiempos difíciles, no es momento de echarse al muere, de llorar, ni de quejarse, ni de murmurar. Es momento de centrarse en la necesidad de los demás. Escuche, cuando usted se centra en la necesidad de los demás, Dios se centra en la necesidad suya. Usted preocúpese de los demás. Preocúpese de los demás. Pero no se preocupe para decir después, yo me preocupo de la gente, yo oro por la gente. Hermanito, estoy orando por usted, ¿sabe? Estoy orando por usted. Estoy orando por las multitudes. Yo pues le doy de comer a la gente. No es para vanagloriarse. Usted no lo va a ver a Jesús diciendo, 5,000. ¿Alguno de los profetas alimentó 5,000? Yo, pues socio, yo. No, Jesús no está en esa actitud. Jesús en toda circunstancia hizo lo que usted y yo debemos hacer. ¿Qué es lo que usted y yo debemos hacer cuando hacemos algo para Dios? Glorificar a Dios. Glorificar a Dios. Y los que comieron fueron como 5,000. Luego Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca. Esto es versículo 22 en adelante. Voy a poner aquí. Salvó a Pedro y los demás de la tormenta. Bueno, sigo. Y dice después, y terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret, y cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor, y trajeron a él todos los enfermos, y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron
sanos. Hermano, solo por tocar a Jesús, la gente sanaba. Tres cosas importantes en un tiempo difícil. Tres actitudes importantes en medio de tiempos de malas noticias. La primera, llenarse de Dios. Llenarse de Dios. Jesús lleno del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo. Fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado, etcétera, etcétera. Y usted verá la vida de Jesús totalmente guiado por el Espíritu Santo. Lo que usted no verá es a Jesús gloriándose. Lo que usted no verá es a Jesús llorando y diciendo, qué pena lo que me pasa a mí siendo el Hijo de Dios, ¿por qué me sucede? No. Usted lo verá en los tiempos difíciles teniendo la actitud correcta, cumpliendo el propósito. ¿Cómo anda usted con el propósito? ¿Está usted siendo provisión para otros? ¿Está usted siendo protección para otros? Cuando hay alguien desanimado, ¿usted tiene la palabra cierta y justa para darle? ¿O usted está afanado con las cosas de este mundo? ¿O usted está tan lleno de mundo que lo único que hace es succionar a los otros cristianos y quejarse de su situación? ¿Cuál es la actitud suya en medio de estos tiempos difíciles? Analícese un poco, mírese un poco. ¿Cómo estamos? Hágame un favor y cierre sus ojitos por un momento. Y aplicando la palabra, lo primero que le quiero decir es, si usted está atravesando tiempos de cansancio, de estrés, esta noche decida y pídale al Señor, Señor, por favor, ayúdame a llenarme de ti, cristiana, y quiero que te quedes quieta por un minuto, aunque sea. Extraño a la cristiana y que se portaba bien, la extraño. ¿Dónde se fue esa niña? Tan linda. Hermano, ¿está usted cansado? ¿Está agotado? ¿Está estresado? Mire, los reto en el nombre de Jesús esta noche. Ahí donde está, póngase de pie y dígale, Señor, estoy cansado. Y lo peor, Señor, es que no tengo tiempo de descansar. Pero te pido que me ayudes, Señor. Te pido que me ayudes, Señor. Te pido que me des fuerza. Te pido, Señor, que yo no esté centrado en mí. Y quiero que lo primero que usted haga en esta noche es deposite sus problemas en manos de Dios. Dígale, Señor, estos son mis problemas. Ahí enuméreselos. Dígale, Señor, esto estoy viviendo. Estos son mis problemas. Esto es lo que me tiene estresado. Esto es lo que me quita la paz, Señor. Esto es lo que estoy viviendo. Señor, estoy cansado, las fuerzas se me agotan. Señor, estoy enfermo. Señor, no tengo recursos, no tengo dinero, Señor. Y tengo deudas, tengo cosas que cubrir. Póngalo en manos de Dios, en confianza, ahí esta noche. Ahora ahí donde está, levante sus manos y dígale, Señor, tú eres mi provisión. Tú eres mi fuerza. Tú eres mi protector, Señor. En ti estoy seguro, Señor. Mi vida depende de ti, Señor. Y quiero en esta noche pedirte que me llenes para que yo pueda hacer provisión para otros. Señor, que derrames en mi vida hasta que sobre y abunde para que yo pueda hacer provisión para otros. Y Señor, que pongas tanta seguridad en mi corazón respecto de ti, que yo pueda hacer seguridad también para otros. Señor, afírmame en la roca. Espíritu Santo, ponme la roca que es más alta que yo, Señor, y que deje de mirar las circunstancias y empiece a mirarte a ti. Y de verdad, Señor, me centre en el propósito por el cual he sido llamado a esta tierra. Y Señor, comience ya a vivir para hacer provisión para otros y comience ya a vivir para proteger a otros. Señor, si soy esposo, ayúdame a ser protector de mi familia y proveedor de mi familia. Si soy esposa, ayúdame a ser ayuda idónea. Si soy hijo, enséñame a honrar a mis padres, ayudándoles
no despilfarrando lo que ellos traen a la casa, cuidando lo que ellos traen a la casa. Señor, ayúdame. Padre, saben en mi barrio que soy cristiano. Permíteme, Señor, ser provisión para mi barrio. Y permíteme ser protección para mi barrio, porque tu palabra dice que yo estoy en esta tierra como luz del mundo y como sal de la tierra. Y Señor, ese es el propósito de mi vida. Ayúdame a que se cumpla. Padre, me vuelvo a ti esta noche, encomiendo mi causa y descanso en ti, Señor. Y te pido que me muestres a quién voy a ayudar a la salida. Te pido que me muestres para quién voy a hacer protección, Señor. Y que en esta noche, Señor, aún esa lluvia que me puede estar asustando, pueda yo saber que tú la puedes controlar y tú la vas a hacer parar para volver a mi casa. Señor, te bendigo, te adoro, te doy gracias, te pido que me llenes de fuerza y, Señor, voy a descansar en la seguridad de que mi vida depende de ti, de que mis asuntos están en tus manos y que yo me tengo que ocupar de los asuntos tuyos. Te lo pido y te lo agradezco y lo decido en el precioso nombre del Señor Jesucristo, dándote gracias. Amén y amén. Mis amados, que el Señor los bendiga, que el Señor se glorifique en cada uno de ustedes, que la paz de Dios se derrame de manera tal en nuestros corazones que cuando las personas nos vean, de solo vernos sean llenos de gracia, de solo vernos sean sus corazones llenos de paz, que todo lo que hagamos lo hagamos para la gloria del Señor. Sé bendito en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, amado. Vámonos.